Hola chicos, muy buen día. Em, este video va dirigido a ayudarles a cómo elaborar las citas y las referencias en formato APA. Entonces espero que les ayude. Voy a empezar a compartir pantalla. Mm, Aquí está. Ok. Entonces lo primero que hay que entender es qué es el plagio, ¿no? Mucho les hemos comentado que necesitan elaborar todos sus trabajos con formato APA, ¿no? ¿Qué es eso de formato APA? Bueno, son ciertas normas o lineamientos que la Asociación Americana de Psicólogos estableció para elaborar un informe o un trabajo científico dentro de las ciencias sociales. Indica el tipo de sangrías, el tipo de letra, el tamaño de la letra, los márgenes, el tipo de márgenes, todas esas indicaciones vienen muy bien descritas en el manual del formato APA. Este video solamente va a ir dirigido a facilitarles la información para citar y referenciar. Entonces, para esto necesitamos saber qué es el plagio, porque cuando no citamos y no colocamos la referencia de manera correcta, estamos cometiendo plagio. Y entonces muchas de sus actividades están viendo afectadas por que no están citando o citan y referencian de manera incorrecta. Entonces, el plagio es el acto de presentar palabras, ideas que son de otra persona como propias, ya sea de manera deliberada, intencional o de manera no intencional, pero cuales fuera la práctica intencional o no intencional, pues es plagio y viola ciertos estándares éticos y hay consecuencias legales. Obviamente en nuestra práctica dentro de la universidad, solamente se va a ver reflejado esa consecuencia en una calificación, pero hay que tener mucho cuidado porque sí hay estándares legales que se deben de aplicar cuando un estudiante o un maestro o cualquier persona comete plagio. Entonces, hay diferentes estilos para citar y referenciar. Está el APA, que es el cual vamos a trabajar. El APA está dirigido a todas las ciencias sociales. El ISO está dirigido de manera multidisciplinaria. Estas normas se manejan de manera internacional. Está el MLA Style, que se utiliza sobre todo en literatura, humanidades, periodismo. Está el Chicago Style, que es multidisciplinar. Está el Vancouver, está el IE y está el AXE, ¿no? Que el IE es de ingenierías y el AXE es específicamente para las investigaciones dentro de la química, ¿no? Nosotros, bueno, psicología, pedagogía, sociología, todas estas carreras, bueno, vamos a ocupar, o todas estas ciencias vamos a ocupar el APA. Y entonces, como les había comentado, el APA es la Asociación Americana de Psicología y esta es la organización que estableció normas internacionales para elaborar informes o trabajos científicos. Y entonces en este manual que ustedes pueden ver aquí la portada, hay diferentes versiones. La que vamos a trabajar ahorita o con la que estamos trabajando actualmente es la séptima versión. Y en ese librito que yo ya les compartí, parte de este manual se los compartí porque hay muchísima información, como en un principio en el video les mencioné, viene el tipo de letra, tamaño de letra, cómo debe de ser la portada del trabajo de investigación, del trabajo científico, en los márgenes, las sangrías, viene toda esta información muy bien detallada y descrita, pero también viene la manera de citar y la manera de referenciar. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una búsqueda pertinente. ¿Qué es esa búsqueda pertinente? Se recomienda que en artículos científicos y en artículos académicos solamente se utilice fuentes confiables, válidas y confiables. No se puede Buenas Tareas, Rincón del Vago, Wikipedia, los blogs de psicología y mente. Ese tipo de blogs no se recomiendan porque cualquier persona los puede abrir, los puede elaborar y entonces la información que viene en estos blogs no es 100% confiable. Se recomienda que se haga una búsqueda en libros físicos
de manera online, pues en Google Académico tenemos bibliotecas de paga, por ejemplo, Alfa Omega, El Libro, McGraw-Hill, tenemos muchas, ¿no? Pero estas son de paga. Muchas de las universidades tienen convenio con estas editoriales y bueno, podemos acceder a ellas sin ningún problema, siempre y cuando la universidad tenga convenio con estas editoriales. Pero no hay por qué preocuparse porque también hay bibliotecas de acceso libre. Estas bibliotecas de acceso libre son 100% gratuitas y bueno, pues cualquier persona en cualquier momento puede hacer una búsqueda y hay información de todo tipo, ¿no? Está Redalyc, que son revistas científicas multidisciplinarias, viene información sobre todo de México. Redalyc es una biblioteca que desarrolló en primera instancia la UAM. Y bueno, pero ya podemos encontrar aquí investigaciones de toda Latinoamérica. Cielo también es una revista que viene información de casi todo el mundo, pero sobre todo de la producción de Latinoamérica. Y así tenemos muchas bibliotecas de acceso libre, el Banco de México, Biblioteca Mundial Digital, las revistas psicológicas, revistas pedagógicas. Las mismas universidades tienen sus bibliotecas, algunas, ¿no? Entonces no hay ningún problema por hacer una búsqueda de fuentes válidas y confiables. Después de hacer una búsqueda exhaustiva, tenemos que desarrollar, ¿no? Muchas veces me preguntan, Miss, pero si es un foro y lo estoy desarrollando desde mi punto de vista, la mayor parte de los foros los elaboramos a partir de nuestro punto de vista, pero no somos omnisapientes, no lo sabemos todo, ni somos superfilósofos. Es importante buscar artículos donde con esta información podamos fundamentar nuestro punto de vista. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera dentro de tu práctica laboral eliminas o tratas de eliminar la discriminación y tratas de fomentar la integración o la educación integral? No sé. Y entonces, claro que yo voy a desarrollar, bueno, bajo mi práctica empleo actividades colaborativas, ya que con estas el estudiante puede poner en práctica ciertas habilidades de normas de convivencia, la comunicación, y le puedo echar ahí el rollo bien profundo, pero aparte debo de citar, ¿no? Por ejemplo, como lo dice Pimienta 2020, la educación integral, su objetivo es, y entonces ya colocamos la idea de Pimienta. Las citas nos ayudan a darle mayor validez y fuerza a nuestro argumento. Entonces, ¿qué son las citas? Son toda esta información de ciertos autores, de ciertos personajes que nos ayudan a engrosar nuestro argumento, ¿no? O a fundamentar de manera válida nuestro argumento. Y hay diferentes tipos de citación. Por ejemplo, aquí les coloco dos opciones. Primero, pueden colocar, bueno, pueden dentro de la redacción pueden colocar la pedagogía es tal situación, así como lo comenta o como lo menciona González 1999. Estamos ocupando a González dentro de la redacción. Entonces coloco el apellido y el año de publicación entre paréntesis. Si no ocupo al autor dentro de mi redacción, entonces coloco la cita tal cual y al final coloco entre paréntesis González, el año de publicación y la página donde se encuentra esa información. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Interpretando estos resultados, Freud, 1915, o sea, esta información que vemos en verde lo mencionó Freud en una publicación de 1915, sugiere que, y viene toda la información ahí, y la página en donde la podemos encontrar, en la página 421. Por lo tanto, es muy variable la proporción de ambas entre sí. Si se fijan, yo redacto desde mi punto de vista y ocupo las citas para hacer mucho más fuerte mi argumento, ¿no? O fundamentar mi argumento. Como les comentaba, hay diferentes tipos de cita. Está la cita textual
y la cita parafraseada. Dentro de estas dos citas está la cita parentética y la cita narrativa. En la cita parentética, en esa lo más importante es la información, y la cita narrativa, lo más, creo que es al revés, discúlpenme. En la cita parentética lo más importante es el autor, y en la cita narrativa lo más importante es el texto. Tengo que modificar esa presentación, no se preocupen. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos la parentética, donde lo más importante, no, sí, está bien. La parentética es donde lo más importante es la idea, y la narrativa es donde lo más importante es el autor. Ya aquí está, ya lo vi. Yo estaba mal. Entonces, la parentética, lo más importante es aquí la información. Finalmente, la ruralidad se puede referir como, y al final, todo esto es la cita, y al final se coloca entre paréntesis el autor, et al se coloca cuando hay más de dos autores, y el año 2011, y se cierra el paréntesis y se coloca el punto porque ahí termina el párrafo. En la cita narrativa se coloca final, es la misma información, pero fijen la diferencia en dónde se coloca el autor. Finalmente, Dirben et al. 2011, entre paréntesis, definen la ruralidad a partir de él y ya desarrollan toda la cita. Hay otro tipo de citas que se llaman citas de parafraseo. Estas citas de parafraseo no voy a copiar y pegar la información del libro o del artículo. Voy a explicar con mis propias palabras lo que Skinner, lo que Watson, lo que el autor quiere explicar. Entonces voy a utilizar con mis propias palabras la información que yo leí, la voy a resumir, a sintetizar, a explicar con mi propio lenguaje, ¿no? Pero como es una idea de alguien más, a fuercita tengo que colocar el autor y el año de publicación. Aquí tenemos un ejemplo, Webster 2016. Aquí en la cita solo se coloca el apellido y el año. En este caso, pues es un apellido compuesto, Webster Stratton, entre paréntesis 2016, escribió un ejemplo de caso de una niña de 4 años que mostró un apego inseguro hacia su madre. No estoy colocando de manera textual lo que dice ese autor, estoy explicando lo que comenta el autor en la publicación del 2016, y esta información la puede encontrar en la página 152 y 153. No siempre estamos obligados a colocar la página, no siempre. Todo depende del tipo de cita que empleemos. La cita textual, bueno, la cita textual tal cual, copio y pego la información como viene en el libro. No hay ninguna modificación, ni voy a utilizar mis propias palabras, ni voy a modificar. Tal cual como viene en el libro o tal cual como viene en el artículo, voy a colocar la información. La única diferencia es si hago una cita narrativa o si hago una cita parentética, donde lo más importante es el autor o lo más importante es la información. Aquí tengo un ejemplo, los dos es el mismo contenido, por aquí lo más importante es el autor. González 2008 concluyó que el efecto placebo desapareció, y toda la cita. O la investigación concluyó que el efecto placebo desapareció cuando, toda la cita, y al final se coloca el autor, el año y la página, ¿no? Entonces, la cita textual consiste en usar la palabra de otro autor sin hacer ningún tipo de modificación al texto original. Cuando hacemos alguna modificación, entonces es importante colocar puntos suspensivos y corchetes, ¿no? Dice, cualquier modificación que se realice en una cita debe aparecer entre paréntesis rectangular, y cualquier omisión se indica con 3 puntos suspensivos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y bueno, en estas citas textuales hay una diferencia entre una cita textual corta y una cita textual larga. Corta se refiere a que es menor a 40 palabras, y una cita textual larga es mayor a 40 palabras. Entonces, cuando es chiquita, cuando es una cita textual corta, se colocan entre comillas la información. Como es una cita textual, no voy a hacer ninguna modificación, voy a copiar y pegar la información, y coloco comillas, ¿no? Por ejemplo, Donek, bueno, está eh, en otro idioma. Aquí coloco toda mi idea, y después, entre comillas, coloco aptitud para la cultura, la capacidad de un ser humano para reformar pulsiones egoístas, bla, bla.
y cierro entre comillas y al final coloco que lo comentó, que lo desarrolló Freud, publicado en 1915 y esta información se ubica en la página 421. Cuando es una cita corta, se coloca las comillas. Cuando es una cita larga, se coloca en un párrafo aparte. Una cita textual larga es mayor a 40 palabras. Se coloca en un párrafo aparte con sangría al inicio del párrafo de una media pulgada, o sea, de 1.27 centímetros. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Y al final de la cita se coloca, o al final del párrafo se coloca el autor. Aquí vemos Freud, 1915, en las páginas 50 y 51. Es una cita textual larga, más de 40 palabras. Si ven aquí no hay comillas, pero es un párrafo aparte. Dice, otros autores han afirmado lo siguiente, dos puntos, la información y el autor y el año de publicación al final. ¿Cuál es la diferencia entre una cita, una bibliografía y una referencia? Bueno, como lo vimos, una cita es tal cual la reproducción textual o parafraseada de un fragmento que vemos en un libro o en un artículo. Una referencia y una bibliografía se parecen, pero la diferencia es que la bibliografía, las dos son listas, es la lista de toda la información detallada de las citas, ¿no? O de la información que ocupé para hacer mi trabajo. Las referencias son las listas o la lista que se coloca al final del documento y brinda la información necesaria para identificar y consultar cada trabajo citado en el texto. La lista de referencias solamente deben de contener la información de lo que yo cité. Y en la bibliografía es la lista de toda la información del libro, de los artículos que yo leí para elaborar mi investigación, mi artículo, mi trabajo, pero no necesariamente cité. La bibliografía es una lista mucho más larga que la referencia. La referencia es la lista solamente de la información que yo cité y la bibliografía es la información o la lista de toda la información que yo consulté, pero que no necesariamente cité. Les voy a mostrar un ejemplo antes de pasar a las referencias. Les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a compartir pantalla. Ok, sí, les voy a compartir todos mis movimientos. Por ejemplo, aquí dice, es un foro. Psicología clínica, psicología de la salud y psicoterapia son lo mismo. No son lo mismo y para darnos cuenta es importante desarrollar sus conceptos según la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. Cuando hay una persona como autor se coloca solo el apellido y el año. Si el autor es una institución, una organización, se coloca el nombre completo de la organización. En este caso, la organización es la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos y esta información se publicó en el 2003, donde establece que la psicología clínica es un campo de especialización de la psicología que aplica los conocimientos técnicos y toda la cita, ¿no? Otra cita, Morales, 2012, aquí es una persona, se coloca el apellido, coma, y el año de publicación entre paréntesis. La rama aplicada de la psicología que se dedica al estudio de los componentes subjetivos y de comportamiento de procesos, salud, enfermedad, toda la cita. Y fíjense, aquí yo omití información y como omití información pongo puntos suspensivos porque aquí hay información que continúa, pero yo no la integré en mi trabajo. Coloco puntos suspensivos porque omití información, coloco la información que me interesa rescatar. Como hay información que omití, entonces vuelvo a colocar puntos suspensivos y continúo para cerrar mi cita. Aquí ya le modifique. Ahí está. Y última cita de este foro que yo realicé. Obviamente va a haber algunas inconsistencias y me van a ayudar. Bueno, lo vamos a ver como ejemplo aquí. Toda esta es una cita. Es una cita donde lo más importante es el texto porque hasta el final viene el autor. Fíjense que son 78 palabras. Es una cita larga. Si seleccionamos solo este texto, son 78 palabras. Debe de ser una cita con un párrafo aparte, que de hecho ya está, pero es importante colocar la sangría. Entonces, para colocar la sangría de 1.27, me voy a la cintilla de inicio, le doy clic aquí en párrafo,
le pongo sangría y aquí le pongo 1.20, creo es 1.2, 1.27. Entonces aquí es 1.2. Ahí está. Entonces ahí está mi cita. Es una cita larga y tal cual estoy respetando las indicaciones del formato APA. Aquí es bien importante, yo no leí a Sibils. En mi lista de referencias no van a encontrar a Sibils porque yo no leí a Sibils, yo leí a Onofrio. Por eso es importante que coloquemos la información súper detallada de dónde encontré esa información. Entonces, todo esto es la cita y lo dice Sibils en su publicación del 2005, pero yo no leí a Sibils, yo leí a Onofrio. Entonces, en el artículo del 2016 de Onofrio encontré esta cita de Sibils. Entonces, Sibils 2005, cita de Onofrio 2016, tal cual, ¿no? Lo coloco todo entre paréntesis. Y ya, cierro mi foro. Dada la información presentada, podemos entender que no son lo mismo, ya que, ¿no? Referencias, acuérdense que las referencias es la lista de toda la información que yo cité. Yo cité a 3. Cité a la Federación, cité a Morales y cité a Onofrio. Deben de estar en mi lista de referencias. Aquí está la Federación, está a Morales y está Onofrio. Dato importante, yo no le estoy solicitando esto, pero es bien importante que lo sepan. La lista de referencias y de bibliografía no va con viñetas, no va así, va con sangría francesa. Atajos rápido, sangría francesa, control F. Rápido se coloca la sangría francesa. Si lo quiero hacer al método largo, igual en la cintilla de inicio, le doy clic en párrafo, me voy a sangría especial, aquí le selecciono sangría francesa, le doy a aceptar y se ordenan. Bueno, se colocan con la sangría francesa. Otro tip, se deben de ordenar, no cita 1, cita 2, cita 3, se deben de ordenar, se deben de colocar en orden alfabético. Entonces imagínense que así está. Para ordenarlo de manera alfabética, selecciono el texto, le doy clic en este icono, le doy a aceptar y automáticamente se ordena de manera alfabética. Ya para no hacerlo manual uno por uno, de manera automática se ordena de manera de orden alfabético, ¿no? Entonces aquí podemos ver un ejemplo de un foro donde yo estoy dando mi opinión, pero estoy colocando citas o información de personajes importantes que me ayudan a fundamentar mi punto de vista, ¿no? Entonces aquí está una cita, aquí está otra cita, aquí está otra cita larga y aquí en la lista de referencias están las 3, la información completa de las 3 citas. ¿Cómo coloco las referencias? Bueno, me voy a regresar a mi presentación. Formulita básica para mis referencias. Apellido, coma, inicial de nombre, punto, entre paréntesis el año, el título y la editorial. Por ejemplo, Villalobos, E. 2002, Didáctica Integrativa y el Proceso de Aprendizaje, la editorial Estrillas. Este sería la referencia de un libro físico, pero cuando el libro es online, es virtual, entonces después de la editorial se coloca el HTTP, se coloca el link, así como lo vemos aquí, ¿no? Se coloca toda la información, apellido, inicial de nombre, año, nombre del título del libro o del artículo y la editorial, ¿no? Después de eso colocamos el link donde encontramos esa información. Ay, perdón, aquí. Si, si la información citada proviene de una tesis, hay que colocar de qué es la tesis. La tesis es de maestría, la tesis es de licenciatura, la tesis es de una carrera técnica. Hay que indicar entre corchetes qué tipo de tesis es. De la misma manera es la fórmula apellido, coma, inicial de nombre, año entre paréntesis, el título del libro o del artículo o de la tesis. Entre corchetes, tesis de maestría o tesis de licenciatura se tiene que especificar. Cierras corchetes, punto, editorial o el nombre de la universidad y el link donde encontraste esa información. Si la referencia es de un video de YouTube,
Lo que viene en corchetes no se modifica, todo lo demás sí se modifica. Apellido, coma, inicial de nombre, año de publicación, el título del video, entre corchetes se deja tal cual video, punto, YouTube, esto también se deja y se coloca el HTTP, se coloca el link. Si la referencia es una película, llega a pasar, bueno, si es una imagen, entre corchetes en vez de colocar video se coloca imagen, ¿no? Y ya se coloca el HTTP enseguida. Si la referencia es una película, apellido, inicial de nombre del productor, el año en que se publicó, se presentó la película, el título de la película. Después, entre corchetes se deja tal cual la palabra película, punto, compañía productora, ¿no? Warner Brothers, Universal Channel, ¿no? Entonces, estas son mis formulitas básicas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Este autor es una institución, debo de colocar el nombre completo de la institución, el año de publicación, el nombre, papeles del psicólogo, es el nombre, el título del artículo. Ese artículo está dentro de un compendio de una revista que se llama Psicología Clínica y Psiquiatría. El volumen de esa revista es el volumen 24, el número de la revista es el 85, la publicación se hizo en mayo-agosto y las páginas de esta información se encuentran en la página 1 a la 10. Como les digo, no necesariamente hay que colocar la página, pero en este caso es una revista donde yo no leí toda la revista, yo solamente leí el capítulo o el apartado de papeles del psicólogo. La empresa o el nombre de la revista o el nombre de la universidad que publica esta revista es el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y después de eso se coloca el link para acceder a esta información. Tenemos a otro. Tenemos a Morales, inicial de nombre, el año entre paréntesis, Psicología de la Salud es el nombre del artículo, realizaciones e interrogantes tras 4 décadas del desarrollo ciencia. Este sería como el subtítulo. Este artículo se publicó en la revista latinoamericana de ciencias de psicología y la empresa, la asociación que lo publica, que lo da a conocer, es la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica y aquí está el link. Si se dan cuenta, estoy siguiendo exactamente la formulita. Obviamente hago ciertas adaptaciones porque aquí son artículos científicos. En el caso de acá estoy hablando de libros, de tesis, de video, ¿no? De película. Entonces cada uno tiene una característica, pero siempre voy a seguir la formulita que les presenté en un mismo, que les presenté en un inicio. Entonces espero esta información les haya ayudado. Cualquier duda que tengan, bueno, voy a estar ahí disponible para ustedes. Cuídense mucho.